El libro Abstractando la Naturaleza está compuesto de 2 ensayos. En este audio hablaremos solo sobre el primero, que es titulado Observaciones 1. Abstractando la Naturaleza, Rogelio Rivas Bonilla. Diseño de cubierta y diagramación, Tatiana Iraeta Serrano. Primera edición, San Salvador, El Salvador. 2019, Chama Print. Filosofía, misceláneas, sociología, política, título. Diagramación y diseño de portada, Tatiana Iraeta Serrano. Edición y corrección ortográfica, Marta Arias Calzadilla. Concepción de portada, Rogelio Rivas Bonilla. Todos los derechos reservados, impreso en El Salvador, Centroamérica. Ninguna parte de este libro, en este caso este audio, puede ser usada o reproducida de ninguna manera sin permiso por el escritor, del autor, excepto el caso de citas breves incorporadas en artículos críticos o revisiones. Para más información contacta a rivasr@uwindsor uwindsor.ca o facebook.com/rogelio.r.bonilla. Prefacio. El alcance de este libro en su primer volumen es exponer temas que raramente son conversados en los círculos sociales de nuestro país, dada la falta de entusiasmo de nuestros intelectuales en lo referente a varios elementos interconectados, los cuales guían nuestras experiencias para formular preguntas sobre la naturaleza y sus formas animadas y nuestras acciones. Parece necesario proporcionar las primeras piedras de inflexión que espero poder desviar hacia temas e investigaciones más vitales. Los puntos de vista presentados aquí abarcan las relaciones que las generaciones han tenido a lo largo del traicionero camino de la historia. Traicionero entre comillas, del cual nuestra realidad actual no ha sido muy diferente. Habrá una pregunta: ¿de dónde surge la falta de dedicación a investigaciones, ya sea científicas o semicientíficas? Cierro la pregunta. En general, se acepta que nadie desarrolla ningún afecto por lo que no conoce. Esto también significa que no hay una disposición innata para la dedicación o exploración científica. Esto no siempre se transmite de individuos a individuos, sino también de relaciones entre temas en sí. Algunos son únicamente para sociedades o culturas, otros para idiomas, por lo cual en nuestra sociedad hasta en el idioma nos hace falta dedicación para la imaginación. Fin del prefacio. Observaciones 1. La manera más apropiada de concebir el significado y estilo de mi literatura es considerándola como si fuera la consecuencia de un evento natural. Habrá una pregunta: ¿y por qué nadie podría considerar mi literatura de esta manera? Cierro la pregunta. Después de todo, es parte del producto social e intelectual de una cultura, y del mismo modo, como todo lo que existe en lo natural. Nuestra manera de vida, no muy auténtica,
se encuentra sentada en el pináculo de una vida contemporánea y se basa en las impresiones que la naturaleza ha tenido sobre nosotros. Es en ausencia de esta rareza literaria que nos encontramos. Opuesto, en otra manera, es en la ausencia de estas extravagancias aún no impresionadas que un individuo se relaciona con otro. 2. Las llamadas fuerzas creativas entre comillas, experimentadas durante varias épocas son de esa manera porque los individuos, quienes son el producto de su época, buscan relacionarse más bien que con otros individuos con las ideas abstractas. Es en la forma que el individuo se piensa abstractamente él mismo en la naturaleza en la que se frecuenta. He aquí una razón para la falta de dedicación. En la ronda de investigaciones o en las suposiciones utilizadas por muchos escritores para explorar las carreteras menos viajadas, parece, hasta donde uno puede observar, se busca la dirección que permita apuntar hacia la manera de cómo hacer al individuo un animal social de principio a fin. Tres. Abro con pregunta. ¿Qué es lo bueno al hacer esto? Cierro la pregunta. Si esto es solo para satisfacer en sí lo que la naturaleza a lo largo de la historia hace, lo cual es aún más difícil que la percepción de un olor con la nariz de un animal, al igual que se toma como observación a un rebaño, colonia de hormigas, enjambre, etc. El caso sólido para entender al individuo como social ya está dado por el mero hecho de que los animales se reúnen. 4. Y como veremos más adelante, la consecuencia de este modo de aproximación al ser, asumiendo desde el principio que ya sabemos lo que debe decirse sobre el asunto, aún por narrar, no es muy certero. Lo que emerge no siempre es captado tan fácil, sin importar que tan obvio la naturaleza lo exponga. Al ser oscuro el modo en que la naturaleza opera, es necesario traer estas observaciones a la luz. El mismo principio de las épocas iluminadas, algo que en El Salvador sabemos muy poco, generalmente establecen que, lo que unifica a los individuos debería ser más en relación con un tema coherente, pero lo oscuro en esto es que se dijera que los animales, además de reunirse, también caminan, comen, se reproducen, etcétera, etcétera. 5. La modalidad de un pensamiento independiente, perteneciente y procedente de otro, trae a la superficie la deficiencia, dado el resultado de nuestra realidad, y la del razonamiento en nuestros intelectuales, es decir, que lo extraño, en una de las muchas opiniones, es utilizar la forma auténtica por sí mismo, pero cuando el pensamiento alcanza su esplendor, llamada época iluminada, también se encuentra cara a cara con la brecha que choca con cualquier idea que se revele. Como reacción a esta oposición, el pensamiento es de tal naturaleza que siempre se preocupa por avanzar, aplastar y abarrotar todo lo que se encuentra como hecho. 6. Este evento es psicológico en el individuo.
y es parecido al agrietamiento de la tierra por un terremoto, el cual es indiferente a lo que entra en sus profundidades y con mucha indiferencia arremete hacia estos verdaderos objetos de pensamiento. En el movimiento tectónico la superficie se vuelve a cerrar, dejando desolación en lugar de lo que solía ser. 7. Sin embargo, dada la oscuridad que el sistema dialéctico ha adquirido al buscar verdades legítimas en la red de ideas modernas, usar la forma auténtica es polarizar la misma luz que sella el vínculo invisible entre personas y sus respectivos temas. Esto quiere decir que está completamente bien vivir una vida de segregación y esperar mantener un sistema coherente de pensamiento para contribuir a lo mismo, irónicamente. En otras palabras, se debe tener en cuenta un problema antes de deducir una observación, pero esto no es para razonar por sí mismo, sino como una especie de verdadera antirrazón. 8. Tal vez tener cierta comprensión de los detalles en el uso de la palabra pueda ayudar para entrelazar lo subjetivo con lo universal en este texto teórico. Independientemente de lo que se pueda decirse acerca de lo factible obtenido por la materia exotérica, que generalmente lleva a los escritores más serios a limitar su alcance al agregar discreciones personales, sería tema de una coherencia irracional de mi parte. Punto. 9. Esto es más obvio si uno acierta, por ejemplo, que todos los objetos existentes son nuestros. Todas las culturas surgen como reacción a esto, y aunque inútil, el individuo apunta su fe contra la naturaleza misma y todo lo que se le atraviesa. Es en la intersección de las ideas comunes que la escena se asemeja a una pila de resultados desastenidos. Esta simple visión pone a la conciencia individual como un objeto en tercera persona, que cuando se toma como concepto literario, presupone la madurez de la materia. Esta es la apariencia y el pensamiento animado que se encuentra en muchas discusiones. 10. Abro con una pregunta. ¿Hasta qué punto nos relacionamos y buscamos permanecer alejados de la naturaleza? Cierro la pregunta. O alejados de la escena aquí descrita, sigue siendo por naturaleza una discusión extranjera. Una vez que se le agrega algún sabor filosófico, la tarea significa que, y en mayúscula, A. Las descripciones serían mucho más fáciles si en la discusión sobre un tema, el tema no reproduciría su verdad como resultado. En forma diferente, todos los motivos y las expresiones contienen una medida de relevancia para una verdad no solicitada, la cual es omnipresente e inviolable en cualquier tipo de edificación sistemática. B. Una depende de la longitud intelectual que otro rige tangiblemente en su respectiva explicación. Así como el llanto de un recién nacido es en realidad más familiar que una ecuación matemática, la elección individual es que se mueve en un pensamiento crítico familiar perdurable, haciendo la relevancia de la verdad perecer. Al tratar de captar la variedad de axiomas que rigen el pensamiento
Entre la conciencia, la seriedad rígida de la ciencia llega a su nacimiento y establecimiento accidental, el cual es mi objetivo. Fin de párrafo 10. 11. La simplicidad de construir una explicación elaborada a partir de la tutela de estas afirmaciones populares y compulsiones del sentido común solo nos exige actuar de acuerdo con las circunstancias que un fenómeno, por ejemplo, inundación, terremoto, tsunami, sequía, escarcha, etcétera, etcétera, traigan. Por supuesto, es razonable actuar de esta manera, ya que la experiencia no tiene su nombre como tal, si no lo fue porque implica algo ya experimentado. 12. Entonces, abro pregunta. ¿Por qué un escritor debería intentar restaurar el logos como una verdad de la manera opuesta? Cierro la pregunta y hago la primera nota. ¿Cómo lo sabemos sin tener experiencia? Continúa el párrafo. Parte de la razón se debe a que el curso de las acciones del mundo real ya no son síntomas aislados que se ajustan a la noción inofensiva de deducir del patrón. Abro entre comillas, uno es todo, cierro entre comillas, abro entre comillas, uno es todo, cierro entre comillas, de todo es uno, a uno es todo. El primero es una ocupación teórica de los pensadores familiares, a una ocupación universal del pragmatismo, donde, entre comillas, el cambio postula implícitamente al individuo como si fuera un dictador absoluto, y a esto le llama ser free, y tratado como tal. 13. Este pensamiento toma al individuo como absoluto. Esto significa no depender de los cambios que el ambiente le ocasiona, sino que el ambiente depende de los defectos o virtudes con las que nacemos. La observación adicional se basa en la convergencia de la extensión y la divergencia de las ideas involucradas en una práctica ética, donde el debilitamiento de la experiencia no es más estéril, pero el cambio está guiado por los sentimientos resistentes de la persona. Si unas frases dialécticas tuvieran alguna relevancia, presentarían su realidad en todas las cosas. Presentarían su calidad en todas las cosas. Lo que podría usarse como un método para verificar la relación de todo consigo mismo. La armonía cae estrictamente afuera. Por lo tanto, no está restringida, pero a la vez sí. Lo está restringida por las categorías convencionales, basadas en lo superficial, siendo los axiomas sus arterias, por así decirlo, aunque prácticamente también es la esencia de la forma con el conjunto del verdadero concepto ético. 14. Para resolver la perplejidad de esta última frase agita, por ejemplo, digamos, que es bueno hacer cosas por los demás. La actitud ética acompaña el acto, que al ser recíproco agregan a la continuidad de la consistencia en el espacio necesario para moldear una realidad de acuerdo a disposiciones personales. Las acciones realizadas realmente son raíces de la libertad real que, hasta ahora, la literatura común en la naturaleza filosófica más bien representa un léxico de la superficie de un área que eventualmente disminuye
llegando a tensiones con la ruta que mantengo. 15. Sin embargo, hay una línea de descripciones generales que constituyen la bondad para la cual la autoevaluación está en la literatura dialéctica como las universidades desplegadas. 2 puntos. A mayúscula. Son buenos para algunos, entre paréntesis, iguales, guión lo supuesto. Este tipo de productos o resultados son incompletos y se esfuerzan por obtener más de sí mismo y menos que algunos. B mayúscula. Bienes nocivos para otros, entre paréntesis iguales, guión necesidades. Este tipo de productos son incompletos para luchar por más de los menos dañinos. Su fin se encuentra en la falta de ser un elemento completo. C mayúscula. Bienes propios, entre paréntesis recíprocos, más iguales, guión verificación, ya que por defecto lo que se considera completo tiende a ser raro por sí mismo. Estos bienes son recíprocos e iguales a lo que está de más o menos. 16. Si aplicamos esta regla al ser absoluto, que reclama su poder sobre todas las materias primas extranjeras y nacionales, el, entre comillas, uno es todo, nos presenta la cruda oposición, entre comillas, todo es uno. El crecimiento guiado por los bostezos de entendimiento es masacrado, por lo tanto, indiferente de la cualidad de su substancia, y por sí solo reclama reciprocidad e igualdad. Aquí el individuo se aleja de su objetivo y afirma otro. 2 puntos. La imitación. 17. Sin embargo, las suposiciones necesarias para reclamar este asunto, la persona las está abortando con el proceso de abandonar su propia convicción, ya que esto tiene que ver con su actitud mental y práctica. 18. La actividad es objetiva, y en esto el personaje debilita la virtud necesaria para que el ser participe en todas las actividades pertenecientes a la creación, ya sea humana o a manera industrial. Tomemos por ejemplo al escritor. La actividad es la primera instancia, el objetivo, mientras que la primera palabra escrita es la práctica apasionada. 19. En una literatura común y tradicional no hay rendimiento. Escribir un libro de biología, por ejemplo, el dominio individual está determinado en el único tema. Al ser indiferente de las otras ciencias, por no tener base factual y por lo tanto considerarlas con poca razón, funciona como un puente acorde a la longitud en la que la actividad ha convertido al individuo en su opuesto simétrico. Por ejemplo, la diferencia en la convergencia de dos individuos que concuerdan inconscientemente en experiencias sobre lo que constituye una buena vida es mutuamente correcta. Lo que queda al final de la oración anterior ahora es una demanda de verificación basado en lo que se considera bueno y la deducción apropiada en su longitud. 20. Por lo tanto, la asociación de la felicidad con lo bueno y correcto no depende de la verificación, ya que es obvio en una persona darse cuenta cuando ella o él
o él experimenta felicidad natural. Hacer la naturaleza arbitraria de esta manera, las afirmaciones desplazan la verificación de lo correcto, ya que éstas descansan en su suposición de lo mismo. Entonces, por necesidad verificamos lo que la naturaleza nos hace suponer. (21) Para comprender mejor esto, supongamos que lo bueno y lo correcto son un extremo de la felicidad y del bienestar, y estos son recíprocos, dado que el objetivo es aterrizar en un punto medio que podría permitirnos explorar la naturaleza del intelecto individual, siendo iguales ambas personas que acuerdan inconscientemente a lo que la buena vida es. Esto cancela la necesidad de la relación de lo que es el bien y se convierte en un acuerdo implícito de lo que la felicidad es, no de lo que debería ser, algo asumido o inexplorado. Lo correcto por sí mismo es desastenido. Lo natural pasa a ser percibida como la pila de basura con el desorden que la naturaleza aparenta. Entre paréntesis, esta visión podría tener alguna implicación con la noción de economía libre. 22. Entonces, las aserciones también son suposiciones para ambos individuos, y para llegar a un acuerdo equilibrado de lo que la felicidad constituye, ambos se relacionan en un punto medio. Pero la felicidad no es una relación, sino un resultado basado en la relación previa de diferentes sujetos en relación con la opinión subjetiva. En esto distingo dos formas de entender la felicidad. A mayúscula se relaciona con el ejercicio mental del individuo. B. La otra con el ejercicio convencional del individuo. 23. La marca distintiva se deriva de la opinión en que algo bueno constituye la felicidad y por la inconmensurabilidad de su relación. Entonces, en sí mismo, cada hombre está de acuerdo con lo que constituye la felicidad. Abro la pregunta. La felicidad separada de la felicidad es exactamente opuesta a otra, haciendo el mismo reclamo. Por supuesto, dado que ninguno se molesta en verificar la relación que establece algo bueno en relación con una actividad. Estas dos tradiciones se apartan de las actividades realizadas mentalmente, prácticamente ambas, incluso si estos se basan en ambos. 24. Una en la que solo aceptamos sus características lineales y defectos por derecho propio para traernos al estado natural, del mismo modo en el que dos plantas sembradas lado a lado compiten por la luz del sol, se retraen y colisionan perpetuamente, dejando intacto el lugar ideal. Es una competición ficticia la búsqueda del objetivo derivado de estas características torcidas. Cuanto más ferviente el individuo se aferra a la competición por lo ideal, con más apatía considera la existencia externa que ilumina el crecimiento del ser. 25. Este tema en relación con la naturaleza y el proceder sin una comprensión común de qué y en qué sentido uno se refiere a la naturaleza es acortar la demanda no sólo de nuestro propio pensamiento intelectual individual, sino también del pensamiento crítico en lo que se hace y en sí mismo. Hasta dónde se extienden nuestros siglos de experiencia con el objetivo de comunicarnos con la naturaleza, aunque no siempre de la manera
que deseamos, es a lo que dirija toda actividad en un evento natural. Es en esta luz que cualquier persona que apunte a entender en uno o en otro tema convierte cualquier objetividad en una retórica particular en vana necesidad. 26. Hasta ahora, ya que están regidas las acciones éticas y morales del individuo en la naturaleza, es justo abordar el comportamiento humano universal, racional en su relación con la naturaleza, y mostrar cómo la naturaleza se relaciona también consigo misma. La relación de estos dos elementos constituye la realidad racional que Hegel propuso una vez. Sin embargo, al igual que la investigación de la noción del tiempo permanece incompleta, también lo que es cualquier medio artificial que tenga lugar en el vórtice de conexión de ambos. 27. Esta literatura además toma al individuo como un agente de alteración de la naturaleza tal como es, como un agente estéril que actúa en contra de sí mismo. Es justo en este punto decir que todas las acciones humanas se presumen consistentemente con la naturaleza, como en la semiciencia, en el caso de la economía y operando en el fondo el lema de libertinaje, entre comillas, no hace nada para corregir la anomalía de lo que la verdad en sí misma podría ser. La razón tal vez sea porque la naturaleza nos presenta la anomalía irracional de la cual el individuo surge por primera vez, y esto está en contra del pensamiento tradicional en la necesidad. 28. En cuanto al ejercicio y por lo tanto aplicación de este libertinaje, es tan natural y vago como el aire que uno respira, pero a la vez tan necesario. El ejercicio de este libro no radica en el pensamiento libre como se supone, sino en la inclinación de declaraciones contradictorias. Abran una pregunta. ¿De qué otro modo el pensamiento racional se ocuparía de otro que no sea él mismo? ¿O como un hombre ya restringido con más restricciones? Cierro la pregunta. El hacer lo que no nos gusta ha llenado durante siglos la brecha que nos hace perder la responsabilidad de nuestros deberes, lo que subraya el peso de ir en contra de la naturaleza misma. 29. Es común pensar que nadie hace algo en contra de su voluntad. Racionalmente esto constituye una persona cuerda, pero el mundo natural nos obliga a hacer lo opuesto. 2 puntos. Dejar de lado, como Caín lo hizo una vez para ganarse la vida con el sudor de su frente, es un acto de libre albedrío. El mundo de la libertad se abre con la consecuencia de golpear la tierra y desplazar cualquier materia orgánica que proporcionará más de lo mismo. Un desastre natural es la forma en que la naturaleza expresa su abstracción erótica y donde el individuo es el catalizador real de una imagen perfecta y más completa, y esta imagen aún no se ha completado. 30. Estos elementos universales son al mismo tiempo dados como contratos legales, perdidos en el vacío de lo que falta, porque agrega a lo mismo la expectativa de lo
que una opinión educada, al ser ensayada el tiempo suficiente, sea sellada con alguna consideración sobre cómo el tratamiento de una nueva idea se desvía de la profundidad de un pensamiento. El lenguaje que actúa contra la reacción del individuo expresa su naturaleza como alteración. Fin del párrafo 30. Párrafo 31. Hay dos tipos de pasiones. Así como la naturaleza tiene una pasión destructiva, el individuo, en su virtud de relación con él, está dotado también de una. A mayúscula. Esto se expresa en el lenguaje. B mayúscula. Lo otro en la actividad ética. Pero estos dos son expresión de modos extremos de relaciones, por lo que la mayoría de los escritores occidentales han abordado su pensamiento, pero estos son axiomas más bien, entre comillas, crudos, que encuentran sus conclusiones en un plano cartesiano. El más refinado es el que se encuentra en todos los seres, y dado que estos siguen los patrones de armonía, es interactivo con todos en todo momento. 32. Pero este avance de lo que uno toma como natural no puede ser inmediatamente lo que se propone, al menos no en práctica, sino como una teoría racional en su lugar. Esta actividad mental es una especie de efecto de doble hélice que se establece entre la relación que tiene el individuo al resolver un argumento, pero las soluciones hasta ahora, dadas por los llamados académicos, parecen ser más bien una variable para no resolver el momento actual de la investigación, que en términos filosóficos tiende a apuntar su flecha en dirección a la pregunta, abro pregunta. ¿Qué es saber? O su sinónimo que en todo momento es vulgarmente mencionado como verdad. Cierro la pregunta. 33. La naturaleza, por lo tanto, aquí no se toma como absuelta de este término. Segunda nota, verdad o la investigación. Continúa el párrafo. Pero el proceso del aprendizaje individual es la implicación de esta síntesis real en tercera persona, en el cual el uso de esta tercera entidad, saber, como marco de referencia del individuo es real en el momento presente, y la acción constituye su realidad ética y moral, etcétera, etcétera, que tiene una influencia importante en el proceso formativo como elemento en la educación. Por lo tanto, tomar un estándar moral como universal es afirmar el reconocimiento de la relación que tiene esta tercera entidad ya entendida. Sin embargo, la aplicación a través de la cual las artes toman su forma busca abolir la misma conciencia y desarrollo postulado. 34. Necesariamente la multiplicidad de colecciones de atributos que se suman a una cultura particular no la ubican en un plano superior a otra, ya que si este elemento universal existe en todo, no depende de las circunstancias externas estén correctas. Estos encuentran su conjunción y cancelación con todos los extremos ya mencionados. Esto es lo que una forma de influencia tiende a anular.
Los medios a través de los cuales son tantos como las ideas. De hecho, estos dos van de la mano, e incluso la evolución como tal no resistiría la prueba de ser una copia sintética de la influencia. Abro una tercera notación y dice: la exploración adicional en este tema nos llevaría necesariamente en el camino de las ciencias biológicas y por lo tanto se apartaría de lo que está al azar en este momento, solo por una audaz ignorancia de qué forma una condición social lo asume como un aspecto fundamental de la condición humana. 35. Sin embargo, además de dar a entender que la mayoría de nosotros no estamos en la capacidad de tratar con profundidad lo que respecta a la unión de la síntesis que explora este entendimiento, esta misma relación prevalece en toda retórica como lo hacen las formas en los individuos. Naturalmente, es imposible crear la ley dorada, innegable, porque el individuo estaría justificado a transgredir la ley particular. Siempre que el caso fuera lo contrario, por supuesto. Hasta ahora, esta transgresión dada por su intensidad ha postulado las obstinaciones del individuo como libertad, de tal manera que se convirtieron en sus propias cadenas. 36. Para captar aún más el reconocimiento de lo que es saber y lo que es percepción de conocimiento, lo supuesto, la síntesis, la sintaxis, es algo actual. Es responder a la voz de esta tercera entidad, cuyo único juicio es la dirección imparcial a un punto de referencia para reconciliar esta rareza literaria en la que sigue siendo un tema teórico, y de la misma forma su abstracción sobre la naturaleza. Los mencionados paisajes devastados son el resultado del efecto fluctuante de siglos de comprensión intelectual, simulada sobre una universalidad pretenciosa, maliciosa e imparcial. 37. Abro una pregunta. ¿Qué es lo que todavía se asemeja a la naturaleza? Cierro la pregunta. Tendría que ser una pregunta que muchos escritores e intelectuales del presente deberían plantearse. Por supuesto, siempre que sepamos cómo eliminar y elaborar la problemática idea de lo que tomamos como parte de la naturaleza, ya que este es todavía un tema que aún aquí no se ha sistematizado con confianza. Aparentemente no evita el mismo vacío en el cual la literatura común cae. 38. Al tener este hecho en mente, deberíamos considerarlo todo en su extensión. Esto sería similar a alguien cuya vista es perfecta. Sin embargo, lo que está interactuando dentro de la línea de visión no está determinado por el movimiento de su cabeza, ni por la de los ojos en ese caso. Al hacer este experimento mental, uno también debería incluir el abismo o vacío abstracto que divide el terreno, y al hacerlo también divide la rectilínea superficie del mundo natural conocido. Abro una pregunta. ¿No debería ser razonable pensar que un evento natural en el movimiento terráqueo es indiferente? Y en esta indiferencia de la naturaleza también nos forza a lo que más bien es un fenómeno universal. Cierro la pregunta. 39. Estos eventos son explicados como tal.
y por lo que yo entiendo no son de naturaleza como tal ni de naturaleza humanista. La representación visual más obvia de este tipo de eventos se encuentra en la historia bíblica de Moisés dividiendo los mares, o en la historia paralela donde Adán y Eva son expulsados del jardín por la voz determinada, entre comillas, que separa al ser humano de la naturaleza tal como era. El problema con las historias inspiradas en la experiencia de eventos de esta naturaleza raramente nos prepara para indagar sobre ellas. Por lo tanto, plantea la naturaleza de una incertidumbre explorada, realidad o actualidad. 40. Debido a que es involuntariamente natural dar por hecho cualquier objeto en la experiencia cotidiana, este tipo de eventos son para cualquier persona ambiguos como todo lo demás en relación con la naturaleza. Lo que hace que la tarea sea aún más difícil de emprender es saber con anticipación si este tipo de preguntas no paralizarán nuestras expectativas o creencias al final. Esto debido simplemente a la falta de precisión con lo que los académicos del pensamiento han querido llamar por naturaleza, o porque existe la posibilidad de que nuestras conclusiones actuales sobre el tema todavía estén sobre bases inestables. Rendirse a este antagonismo entre la realidad actual y el sentimiento que tenemos por la naturaleza nos daría una opinión sobre lo que nos causa ansiedad. Por lo tanto, este antagonismo, al ponerse en marcha, más bien redirigirá el objeto previamente tenido en cuenta a la explicación del mismo sentimiento, el tema o sujeto que nos ha causado, pero en este entorno es tratado discretamente. (41) Y aún más, si supusiéramos que nuestro catálogo de razones ha demostrado ser coordinado teóricamente en la práctica, la manera en que comenzamos este tipo de investigación nos exige conocer la realidad. El procedimiento probable, en este caso, se vería afectado directamente por la duración que nuestra experiencia con tal realidad debería de haber transgredido. 42. Pero incluso en esto, como esta literatura trata de dirigirnos, uno debe redirigir el objetivo de la investigación hacia la misma tradición. Y esto tiene que ver con la ética. 2 puntos. Una disposición moral y una derivada que tiene su positividad al descartar lo que no nos gusta. Por ejemplo, abro pregunta, ¿a dónde va el déficit de comercio? Entre comillas. De estos están de estándares morales universales. Cierro entre comillas. 43. La historia debe ayudarse a sí misma con la inclusión de lo que se descarta o desestima como meta, para facilitar la representación pictorial de los eventos relacionados con la naturaleza. La historia tradicional nos proporciona al comienzo de cada evento un fenómeno natural rectilíneo, en este caso la influencia del tiempo sobre una cosa, nos orienta a ir en contra de ello. 44. Un hecho negativo y el otro positivo. O el más obvio quizás,
el contraste entre el mal de la oscuridad y su separación de la bondad. O al menos alrededor de estos temas fue como la tradición pintó su relación con un presente. Pero esos fueron los tiempos en que nuestra niñez tenía una forma de vivir más simple. Lo peor que pudo haber pasado fue forzar al individuo a pintar la realidad con las causas que produjeron estos pensamientos imitados. Así la tradición puede comenzar una vez más. 45. Esta historia pintoresca de la creación no solo del bien en la tierra, sino también del mal, cumplió el propósito final de inculcar la ética en el objetivo primordial de hacer las cosas mucho más simples, claras y legales. Cierro una pregunta. Este siempre ha sido el caso con las bases comunes del pensamiento, al cual aplicamos nuestras acciones contra las desproporciones existentes de los hechos paralelos. Si no fuera por la inercia de los escombros que caen en una vez que se separa el suelo, esto sería suficiente para satisfacer cualquier lado en el que deseamos arrojarnos durante nuestra adultez. 46. Considerar este último punto de vista con cualquier terreno real y al menos salpicado de cierta verdad es suponer que la edad es una expresión singular que implica pasar de una forma de pensar inmadura a una madura. Frente a todo, el tiempo dicta lo que es, más que lo que debería ser, ya que los deberes se presentan en nuestra infancia, de manera similar que nuestra madurez. Por lo tanto, se experimentan pocos cambios a lo largo de las líneas de las expresiones éticas de la vida madura, tal como en el tiempo lo señalaba, y en todo derecho presume. Esto no ocurre sin la superación del pensamiento tradicional. 47. De lo contrario, la posibilidad de elección sería de manera constante y tendría que darse en algún lugar aparentemente libre para agarrar como si fuera un anzuelo tirado en un estanque por algún político, sin sentido, siguiendo alguna ley económica o instinto religioso, listo para tirar nuestra elección tan pronto como nos enganchemos al motivo. Si esto se hace es porque lo hemos permitido, nada más. La opción sería mirar hacia adelante en lugar de hacia arriba o hacia abajo. Como la mayoría de las historias dirigen nuestras narices, esta siempre ha sido nuestra, pero la historia nos demuestra que toma un largo tiempo antes de que la verdad se entere de que existe como base para los sucesos. 48. Estos procedimientos han sido el oráculo conductor de decisiones imperativas durante siglos. El nuevo continente no es una excepción a esto, y de hecho, su historia comienza a partir de afirmaciones posteriores. En la vida esto rara vez deja nuestros cofres, ya que es desde aquí que cada acción completada encuentra un arco iris de expresiones y tan pronto como uno lo señala, se aparta dejando solo el aire transparente de una vida desolada por mirar. 49. Sin embargo, el nacimiento de estas reflexiones debe ser contrario a todos los patrones de pensamiento bíblicos y no bíblicos, porque no me preocupa resolver contradicciones irresolubles que encuentran su resolución en formas obstinadas de proceder. Mi enfoque más bien está en la materia concreta, indiscutible. 2 puntos. La idea abstracta e invariable del ser y su expresión en el concepto. 2 puntos. Como existe permanentemente y como esta noción adquiere una forma concreta cuando llega a existir. Por lo tanto, en sí mismo apunta a lo que es veraz y en este movimiento a la lógica.
50. Por lo tanto, esta literatura no es un abismo sin sentido libre, entre comillas libre, para caer en la resolución de deudas puestas en manos de un redentor. Redentor tiene la cuarta notación que dice: el origen latino de la palabra significa comprar monetariamente una deuda que realmente no existe. Continúa el párrafo. El individuo que descansa en el centro de cada asunto durante el mayor tiempo ha sido atrapado por un error entre el abismo de disputas causadas por la tensión estática de caer más profundamente en las cadenas de sus propias pasiones. Esto solo empuja y ala el alma más profundamente a las nociones extremas de lo que está en relación con todo lo demás, cuales quieran que sean estos extremos. Estos no son el equilibrio modesto al que el juicio sano natural beneficia al individuo. Suplicar al individuo que elija esto voluntariamente es pensar en todos con el potencial de ser verdaderos por derecho propio, lo que por supuesto es absurdo. Fin de párrafo 50. De los múltiples tipos de crímenes registrados a lo largo de la historia, y los cuales sucedieron en nuestro país mientras obtenía mi formación en ciencias políticas en la Universidad de Windsor, desde una perspectiva sintética entre la filosofía y la política, se puede afirmar que dichos crímenes se han hecho por pasión. Pero, abro pregunta, ¿qué es esta pasión, o mejor dicho, enfermedad en la cual la historia crea sociedades y al paso evoluciona el sufrimiento democrático en los estados políticos para dar a conocer su carácter? Cierro la pregunta. Ciertamente no permitiríamos que una persona demente cuyo razonamiento es aprendido del mundo hostil gobernara sobre un territorio pequeño o grande. 52. Una vez más, aquí nos encontramos con la recreación de condiciones similares a instancias históricas previas, que de una u otra forma se llamaban demócratas. Sin embargo, no han pasado en vano, ya que es desde aquí que nuestro sistema educativo toma su propósito. Como cuestión de hecho, si se encuentra algún propósito, también es afectar una tradición. Además, aprender y obtener una noción racional que proporcione las circunstancias suficientes en el devastado presente nos hace un poco más autoritativamente científicos y más verdaderos en nosotros mismos. 53. Abro con pregunta. No es que esta revolución para hacer que todo vuelva a ser nuevo sea el acto de fuertes sentimientos a favor y en contra de un crimen, hecho de un amor apasionado por autoridad. Cierro la pregunta. Pero ir en contra de esta anomalía es también tener esta misma perturbación. Abro pregunta. ¿De qué otra forma se podría entender la enfermedad sin tenerla realmente? Y aún más, esperar encontrar una cura para ella. Cierro la pregunta. Proponer una cura para la enfermedad corporal es relativamente fácil, ya que a menudo se curan al evitar algo que sospechamos que la pueda causar, sin importar si hay una píldora o una vacuna para curarla, o si sospechamos o si la sospecha tiene alguna relevancia. Pero curar en forma y efecto, restringir la enfermedad intelectual que se ha adueñado de retoños es otra cosa. 54. Desde el momento que el individuo fija algún aprendizaje, altera los patrones
que estaban intactos antes de que nacieran. Esta es una observación natural en el nacimiento. La entrega a una nueva entidad plantea la necesidad de ello. En cualquier interacción, ya sea que uno gane algo más, o nada más, o permanezca igual. Una alteración permite imitar su expresión actual. 55. El individuo razona porque es la tradición de hacerlo, y cuanto más se extiende esta tradición, más natural y aceptable se vuelve una medida drástica, sin importar cuál despreciable sea. Nada más tener un sentimiento apasionado por una cosa de este tipo puede ser, y supera al nombre natural. La adición a estas acciones por una enfermedad más grande, una pasión mayor, y eventualmente convertirse en una persona apasionada por sí mismo. La palabra de advertencia para el lector es que, para doblegar grandes circunstancias tiene la quinta cita, y la cita dice: utilizo la palabra para grandes instancias en singularidad con el momento en sentido dialéctico. Por ejemplo, la limitación de un momento universal histórico es pensarlo en términos como ha sido, independientemente de su extensión adicional en su localidad. Hacer esto como educación común nos enseña es hacer algo similar a las personas que viajan al exterior y explotar la brecha económica e intelectual de un país en particular. Solicita a alguien por placeres sexuales y hace lo que le plazca, sabiendo que pronto se irá y nadie excepto él y los abusados lo sabrán. Continúo. Párrafo 55. De hombres impulsados por esta pasión autorizada, debe iniciarse de una manera bipolar para deducir lo que se da a una evidencia más verdadera y básica. Si acaso fuéramos alguna vez a ejercer algún grado de juicio hacia otro ser. 56. De hecho, todas las pasiones son una mera semejanza con esta historia de amor entre el individuo y la cosa que no es el mismo. Entender esto es comprender la sanidad a largo plazo en todos nosotros. Otro nombre para estas causalidades subyacentes en el nombre de capital económico es el nombre de capital económico. Aunque es necesario, parece estar siempre incompleto, como también lo está el conocimiento, y convenientemente también para el devoto al dinero. Por lo tanto, el capital no es una condición para resolver una disputa. Si este fuera el caso, sin importar el crimen, a pesar de ser culpable, quien lo comete ofreciera un par de dólares para que no le cobren cargos. Además, pensando en estos términos con respecto a la aplicación práctica del dialecto judicial, lo haría, si aún no lo ha hecho. Solo ratifica la noción de que la justicia anterior a la invención del dinero no existía en absoluto, y la única forma de concebirla es tener acceso a estas monedas en el bolsillo. 56. El lema bien se ha dicho, abro entre comillas, porque el amor al dinero es la raíz de todo, cierro comillas, y la sexta nota dice Timoteo 6:10. Y esto no es para desaprobar la forma de crédito tampoco. Cada buena acción realizada a partir de este crédito tampoco. Cada buena acción realizada a partir de este crédito libre de deuda plegado encuentra una tensión contraria a la forma en la que las tradiciones se acatan. La séptima citación dice:
La ciencia y los pensamientos no son sobre las totalidades. Es por eso que dejo afuera la palabra mal en la cita número 2. Continúo. Esto indica aproximadamente que la ascensión a una calidad superior de bondad, una perfección o vida sin las dificultades de la tradición, debería ser un declive en cualquier cosa no esencial y conocida. Pero al ser absuelta de la libre voluntad, simplemente asumiéndola por alguna tensión de rechazo y discriminación sobre el otro, esto se puede querer libremente. La octava citación dice: esta es una lógica básica y cruda en la inversión económica. Continúa el párrafo. Ganar simpatía corporativa de esta manera con todo lo que es bueno en comparación con la vida de la inocencia animal de la que durante siglos la persona ha carecido enormemente desde tiempos inmemoriales. Párrafo 58. Como un animal que por esta virtud particular no cumple con todo aprendizaje, cuanto más humano y por lo tanto más piadoso parece, más perfecta una suposición que empuja al individuo a parecerse más a él, pero magnetizado hacia él tomándolo en sentido común. El individuo que es visto como si fuera un perno hexagonal usado en exceso, tradicionalmente aflojado con una hendidura heptagonal, que después de un tiempo de violencia obtusa le hace al perno la forma básica de un círculo, volviendo a la misma idea desde donde empezó su origen. 59. Tomemos el orgullo extremo del nacionalismo, por ejemplo, algo en lo que todos podemos relacionarnos. No en el extremo, debería decir. Sería absurdo ser una cosa aquí y pretender ser otra allá, o tener un sentido de doble nacionalidad, incluso sin saber lo que cada una exige del individuo. Sin embargo, como uno lo tiene es ficticiamente superior a la estima del yo egocéntrico. Debe tenerse en cuenta que en el proceso de conversión, en virtud de la llave del cubo existente recíproca a la cabeza del perno, se supone que permanece hexagonal después de forzarlo a coincidir las esquinas heptagonales, igualmente definidas. Son cambiadas, a su vez resultan con la cabeza alterada como la llave del perno. Fin de párrafo 59. 60. Los peligros del fundamentalismo no son tantos lo que nos presenta, sino la reacción que causa al separar el nacionalismo y llevarlo al extremo. Las amenazas corporeales que plantea son casos accidentales de la práctica ética corroída, pero también en respuesta a esto, porque los usos éticos y restrictos también se aplican a las ciencias. Observado bajo esta luz, el pensamiento científico cede a la forma de pensar fundamentalista por la falta de virtud en su uso universal restringido de sí mismo. El uso de la tecnología como una forma de mejora no sería muy diferente de la afirmación implícita de traer, abro entre comillas, salvación a los infieles, inmundos, incivilizados, brutales, salvajes, nativos, cierro entre comillas.
Y la lista podría seguir y seguir, haciendo nuestra literatura un poco más imparcial, un poco más parcial, mejor dicho. Fin de párrafo 60. Párrafo 61. Naturalmente nos encontramos gravitados, constantemente cayendo y aferrándonos a la manera extrema de los pensamientos, sin un fin en sí mismo. Pero la condición determinada del perno hexagonal, citado anteriormente, para la fórmula de proceder que aparenta ser un fin en sí mismo, este sendero nos aleja de las incomodidades, de tensiones que provienen del pensamiento o en la naturaleza física. Como si fuera una persona agraviada, quemada por deudas, o se metiera en ellas por ignorancia, el individuo en tiempo es empujado a la cesación de pagos, con la esperanza de un principio circular. La libertad no nos proporciona nuevas fórmulas aplicables a las condiciones cambiantes, porque nosotros solo conocemos mejor una convicción. Párrafo 62. Los comienzos extremos y circulares están propulsados por la misma ansiedad, impulsada por extinción de la naturaleza, de la que también depende la misma libertad. No ha sido con las tradiciones éticas de los imperios o los religiosos que los clamores por una vida ética común, que en las luchas por la independencia se escucharon. No, económicamente hablando, la libertad tiene un elemento exhaustivo proporcionado directamente por los efectos emisores de su propio crecimiento. La 9ª citación dice: la visión marxista del capitalismo, que podría razonar con 2 puntos, el capitalismo planta la misma semilla de su propia desaparición. Continúa el párrafo. Los individuos tradicionales que se encuentran en los mismos márgenes del imperio tras su expansión nunca fueron los imperialistas, sino los griegos, los primeros cristianos, las tribus alemanas y británicas y los pueblos nativos de América. Párrafo 63. Un grupo contradice proporcionalmente al brazo general del otro. Estas naturalezas opuestas parecen, para un observador, como si el bárbaro estuviera en una condición que se opone a toda forma iluminada de aprender y reflexionar sobre una substancia, por defecto, de donde su vida común toma sus diversas formas tradicionales. Cuanto más animal o racio las virtudes de aprender en un ser parecen, más imperfecto vemos al individuo, cuya realidad pintada se muestra indiferente frente a lo absurdo, brotado de su realidad. Lo peor de todo es que el formalismo del intelectualismo civilizado lo sabe y responde solo mirando hacia el lado donde está el hermoso paisaje. 64. La fachada detrás de cada risilla clasificada en el imperativo categórico kantiano. Hago la 10ª citación. Filosóficamente introducido por primera vez por Kant, Categorischer Imperativ. Continúa el párrafo en 2 puntos. Sofisticación, formalismo, profesionalismo, honestidad, piedad, comedia, etcétera, etcétera, es la restricción de la libertad que proporciona la animalidad condicional en este continente americano. Escritores también
al introducir una fachada de conceptos para desbloquear el vacío secreto entre el objeto sólido que erra, abro entre paréntesis, el mal, y el vasto espacio que lo encierra, abro entre paréntesis, el Dios universal de la bondad, cierro paréntesis. Todo se vuelve un poco más tímido, escéptico, científico, inconsistente, animalísticamente libre y críticamente partisano. 65. En nuestra sociedad de esta manera de clasificarnos se ha convertido en moda, tan común como arrojar una roca sobre el abismo del Gran Cañón. No tiene sentido al menos que alguien sea golpeado por la acción. Lo que empeora las cosas es saber que el único testigo de este evento es un gato negro, persistente, que camina sobre los bordes helados de una roca gris que solo rastrea los ecos y sus resultados. Desde su posición y condición turbia, acostumbrado a ver estos actos, está justificado a actuar indiferentemente a la prostitución de los afectos humanos y al sentimiento de lástima que este bello mundo ha creado apasionadamente. 66. Este comportamiento animal es todo lo contrario en los perros, que son indiferentes a un acto de pasión hecho contra ellos. Incluso si el acto se hace deliberadamente, como si nada hubiera sucedido en el momento siguiente, sabemos que pueden ser satisfechos arrojándoles una bola lo más lejos posible. Esta es la forma en que la mayoría de los religiosos y ateos intentan ganar simpatía en sus explicaciones, respaldando las diferencias en una esfera universal imperativa de distintos ámbitos pintados, arrojándolos lo más lejos posible para que la verdad de los asuntos permanezcan estáticas y sin desarrollo. 67. Pero desviarnos de esta presuntuosa forma correcta de basar nuestras decisiones es la clave para desentrañar lo correcto en estas visiones alternativas, que al ser un poco salvajes a las máximas altamente elogiadas, nos presentan una visión que se refiere a algo más que a sí mismo, resultando, cuando se ponen en práctica, partisanas. Sin embargo, todo lo que es emoción para el sentido común le pertenece a la afectividad. Por lo tanto, la diferencia para ir en contra de ella no solo es necesario para concluir su disposición hacia otro solicitado. Tomar un color X, por ejemplo, es innegable, pero cuando se compara con otro ya no lo es. Si tuviéramos que ir un poco más lejos y aplicarlo a sí mismo, entonces el color toma una forma diferente en su totalidad, la cual rechaza el aspecto emocional. 68. Además, cuando se aplica a otro color X, la diferencia anterior no explorada cae hacia un lado, como si fuera un chorro de agua congelada suspendida en un desagüe al costado de una casa, que el calor de la primavera regresará como comenzó. La diferencia entre lo animado y lo inanimado en este caso es de dos caras. Por un lado está el elemento universal, en el que la dialéctica solo regresa a la superficie de sí misma, y por otro lado, los múltiplos de cantidad o su particularidad en los que su acuerdo teórico y coherencia se dejan en la mayoría de los casos a los estudios jurídicos. 69. La mayoría de las acciones humanas encuentran su misterio en las afecciones fingidas con una mordisca de lo que está arriba,
y de lo que está debajo de sus pies. Estos actos de pura unidad, universalidad, pasiones desinteresadas e imparciales de la jurisprudencia son indiferentes a cualquier entidad ideal, mientras nuestros hijos e hijas sean concebidos de cualquier manera. La piedad religiosa siempre contradirá la enfermedad por tener la autoridad y viceversa. Tomados como completados, los negativos y positivos, piadosos o impíos, caerán en la búsqueda del descrédito mutuo. Ya sea que el descrédito se haga por pura comprensión, tendrá como resultado la pintura de una imagen ideal, que por supuesto ha sido un asunto obsoleto a lo largo de la historia. 70. Regresando al tema, cada color implica su propia suposición, y esto es más dictatorial que, abro pregunta, digamos X y no X, cierro la pregunta. Al igual que la división entre lo bueno y lo malo, los humanos salen de este mundo superficial donde primero encuentran lo más obvio, pero que sin esto no comparten algún afecto en general. El abismo de la conciencia multicoloreada de sí misma no es más que ver al arco iris, que nos presenta un fantasma general de colores obvios. Y el ser obvio no es tan obvio, simplemente por ser un espectro que se despliega y se pliega, desciende y asciende. Fin de párrafo 70. (71) Pero la ruptura que forma el abismo de las investigaciones filosóficas nunca se satisface mientras haya espacio para explorar las gamas de colores que pintan una realidad de otra. Sin embargo, en conjunción con lo ya conocido, parece incomodar la tradición cuando se verifica la realidad de su objetividad. Como la finalidad es la armonía, como la explicación busca extenderla, como la finalidad es la armonía propia, cualquier cosa adyacente se desmorona tan pronto como la explicación busca extenderla. Entre dos puntos, esto es cambio. Como si se tratara de un láser que empuja hacia abajo impactando sobre el lienzo de la superficie del mundo y de paso presenta las condiciones necesarias para visualizar este espectro de realidad definida e indefinida. 72. Sin embargo, los colores que estamos acostumbrados a ver son solo la mitad, tal vez incluso menos que esa mitad. Aun si pudiéramos enderezar la línea torcida del pensamiento y la conciencia de esa manera, como en el momento que se pensaba que la Tierra era plana, abro pregunta, ¿entonces qué? Cierro pregunta y abro otra pregunta. ¿Sería lo suficientemente satisfactorio para superar esta dificultad trivial decir que la circularidad vista desde lejos nos da la impresión de que su superficie es plana y por lo tanto recta? Cierro la pregunta. Al igual, abro otra pregunta. Lo que podría ser plano también podría ser recto. Cierro la pregunta. O mirándolo directamente, la luz lo trata de impresionar o aplanar y del mismo modo hacerlo recto. No tomaría mucho tiempo señalar la luna llena, en un cielo despejado y observar cuán engañosa puede ser la percepción sensorial, porque no se limita a la extensión del sentimiento unido al oráculo de las interpretaciones. Esto significa incluso
en la convicción de que la Tierra es plana. Los hechos concretos probados como verdaderos, al observar la Luna misma, no excluyen la percepción de la narrativa menos consistente para aplicar la relación de la teoría y su práctica correspondiente. 73. Al razonar de esta manera uno superaría la percepción tradicional en la que está acostumbrado e incluso llegaría al extremo de decir que porque cuanto experimentamos la Tierra con un espacio limitado, la Luna y cualquier otro cuerpo circular podría tomar una línea de razonamiento similar. La perpetuación del pensamiento nunca ha estado en ningún nivel relacionado con sus colores y formas definidas. Por lo que la historia nos dice, su preocupación más bien es con la extracción de un cierto contenido comprendido en esta totalidad universal bidimensional. Pensamiento desprovisto de cualquier sentimiento por lo intelectual. 74. Por lo tanto, la realidad en la que operamos no es un sistema métrico unidimensional o bidimensional, ya que necesita la comprensión de etimologías interrelacionadas para generar los efectos que tienen sobre un ser, hecho primero a través de la percepción. Entre más se extiende hacia otro, como el sistema métrico, los términos también exceden por mucho más los fenómenos observables, pero de una manera contradictoria. Por ejemplo, esto se observó en la introducción de un sistema monetario a una persona nativa, cuya vida se basaba más en los trueques. La reducción de una piel de animal multidimensional a ideas bidimensionales. El sistema monetario necesariamente contradice la forma de pensar y de sentir el objeto. En términos generales, abro la pregunta, ¿no es lo suficientemente cierto como para afirmar que uno es lo que uno también siente? Cierro la pregunta. 75. Al estar en contacto y por lo tanto en experiencia con una totalidad contingente, que al reconocerla como propia está acostumbrada a completar la totalidad más que los detalles insignificantes de lo arbitrario. El formalismo de esto, tomado sin reconocimiento y por lo tanto desordenado y sometido a una formalidad no medida, es la limitación e ilegitimidad de la ley del cañón. En su propio juzgamiento es ser también juez absoluto de todos. Esto más o menos está diciendo que al tomar este objeto como mío, lo reconozco como tal, como se lo tomó originalmente. Pero tan pronto como uno deduce lo que hay más allá, lo mío ya no tiene un terreno sustancial, ya que en este acto de ordenar sus compuestos, han perdido la formalidad conocida anteriormente, y en el proceso se convierte en una abstracción fractal. 76. Esto es como las diferencias que se desmoronan frente a la verdad, y esto sucede porque no hay sentimiento en ello, porque nadie tiene verdaderos sentimientos por lo que no conoce. Quizás esta es la naturaleza opuesta de la sabiduría filosófica y la del político, ya que encierra la naturaleza en expansión del pensamiento. Tan pronto como se agarra de una rama, no puede depender en el mismo pensamiento del tronco, pero la condición en la que un ecosistema es simplemente por igualdad para otro, ni la sensación de su experiencia debe pertenecer a la conocida anteriormente. Por lo tanto,
anula el abismo que separa estas dos formas particulares de pensar. 77. Esto tal vez esté más cerca del descubrimiento absoluto de la comprensión en el modernismo, ya que uno podría simplemente esperar y ver hasta qué punto los intelectuales resuelven las animosidades, pero esperar a experimentar la resolución de estas dificultades es como meterse en la trampa de un oso y sacar el pie sin abrir el enganche primero. 78. Estos son los extremos que le piden al individuo que aguante las luchas por encontrar, entre comillas, un yo comunitario que va por el mundo universal. Se opone directamente a, entre comillas, uno. No puede ser otro hasta que sea, entre comillas, uno, sin importarle el placer o los dolores sociales involucrados. Opuesto, la identidad del Estado, cuyo objetivo es mantener al individuo en un hedonismo perpetuo, siempre que sea posible. Cuando se comete un crimen, mayor es la validez autorizada de la condena contra el individuo, cuya necesidad puramente sin requisito debe al dictado por su vida. Una comunidad de repúblicas apunta a un carácter cualitativo de libertad, y esto es lo más cercano que puede llegar a un equilibrio judicial republicano perfecto. Es lo que en su necesidad dependiente del aprendizaje el individuo busca, como es el objetivo, lo cual se verá a lo largo de esta literatura. 79. Desde otra línea de razonamiento, uno podría incluso ir a lo largo del pensamiento y afirmar que la introducción de este es el despliegue de la universalidad. Sin embargo, esto es arcaico como la comprensión sin objetivo de todo conocimiento en una sola entidad, y solo dispensa a alguien dispuesto a someterse por igual a la tradición similar con la que uno comienza. Políticamente hablando, este es el gobierno imperial en sí. Sin embargo, detenerse en estas indiferencias es mantener en línea de visión pensamientos e ideas iguales, que generalmente derivan poco cuando su contenido motivacional se analiza de sujeto a sujeto. Su cambio en la dirección y la diferencia es como la comparación de las distancias entre un conejo saltarín asustado y el salto de una rana que huye de ser atrapada. 80. Preocuparnos por el asunto si uno es diferente del otro porque uno croa antes de saltar y el otro permanece en silencio antes de hacer lo mismo es igual de gracioso. Lo que es más interesante y más adecuado para razonar es saber qué forma toma y en qué colores se ha pintado su realidad. Por supuesto, uno debería comprender que las otras formas, sobre todo, también permanecen invisibles como consecuencia de proporcionar la expresión del resto. Esta es la conclusión del primer ensayo titulado Observaciones 1. Y hasta aquí dejamos esta grabación. Y gracias por escuchar este video ensayo. Y nos vemos en el próximo video. Saludos.